Él la dejó plantada en el altar y años después se reencuentran en una situación inesperada. Ella es la jueza de su divorcio con otra mujer. Bienvenidos al canal, disfruten el contenido, suscríbanse y activen las notificaciones. Aquella mañana de sábado el sol brillaba intensamente. La iglesia, bellamente adornada con flores blancas y cintas doradas, comenzaba a llenarse de invitados vestidos con sus mejores atuendos. Andrea, en una habitación al fondo de la iglesia, ajustaba su vestido de novia, mientras sus manos temblaban ligeramente. No podía creer que había llegado el día. Afuera, Esteban llegaba acompañado por sus padrinos, visiblemente nervioso, ajustándose constantemente la corbata y despeinándose. Sus amigos intentaban calmarlo, recordándole que era normal sentirse así antes de una boda. Aunque esbozó una sonrisa, por dentro sentía un torbellino de emociones. A medida que se acercaba la hora de la ceremonia, la iglesia se llenaba. La familia de Andrea ocupaba los primeros bancos, todos sonrientes y emocionados. La madre de Andrea no podía contener las lágrimas de felicidad. El sacerdote tomó su lugar en el altar y la música comenzó a sonar. Los presentes se volvieron hacia la entrada de la iglesia, esperando ver a la novia, pero los minutos pasaban y Andrea no aparecía. Los invitados comenzaron a susurrar, preguntándose qué podía estar ocurriendo. Al buscar a Esteban en su habitación, solo encontraron una nota apresurada. «No puedo hacerlo, lo siento mucho». Su mejor amigo salió corriendo para encontrarlo, pero él ya había desaparecido. Cuando la noticia llegó a Andrea, fue como un balde de agua fría. Cayó al suelo, con su vestido blanco extendido a su alrededor como un charco. Sus damas de honor intentaban consolarla, pero ella permanecía en estado de shock, incapaz de procesar lo sucedido. El murmullo en la iglesia crecía, y el padre de Andrea, rojo de ira y vergüenza, se levantó para anunciar que la boda no se llevaría a cabo. Los invitados quedaron en silencio, algunos expresando indignación y otros ofreciendo palabras de consuelo a la familia. En los días siguientes, Esteban desapareció y Andrea se recluyó en casa, negándose a hablar con nadie. Cuando Esteban reapareció casi una semana después, su explicación fue débil y egoísta, temía el compromiso y no se sentía preparado. Aquellas palabras solo aumentaron el dolor de Andrea, quien juró no volver a permitir que Esteban entrara en su vida. Con el corazón roto, pero determinada, Andrea decidió centrarse en su carrera y dejar atrás los sueños de un futuro con el hombre que la había abandonado. En los años posteriores al desastre de su boda, Andrea se dedicó de lleno a su carrera legal. Trabajaba largas horas, estudiando casos, preparando argumentos y perfeccionando sus habilidades. Sus colegas notaron su dedicación y capacidad para resolver problemas complejos. Con el tiempo, su reputación por su ética y habilidad para enfrentar situaciones legales desafiantes creció. A los 32 años, fue promovida a socia junior en su firma de abogados, y aunque celebró el logro con una pequeña cena en compañía de sus padres y amigos cercanos, había una sombra en su mirada, un recordatorio del dolor que aún cargaba. 3 años después, a los 35, Andrea recibió una noticia que cambiaría su vida. Había sido nombrada jueza. En la ceremonia de investidura, sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad al ponerse la toga por primera vez. Como jueza, rápidamente ganó el respeto de sus colegas y abogados, destacando por su imparcialidad y capacidad para ir al fondo de cada caso. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, Andrea seguía luchando en su vida personal. Le costaba confiar en las personas, especialmente en el ámbito romántico, y aunque sus amigos intentaban presentarle a hombres interesantes, siempre encontraba una excusa para no involucrarse. 8 años después del incidente en la iglesia, Esteban, ahora con 38 años, había logrado una carrera estable como gerente de ventas en una empresa de tecnología, pero su vida personal seguía siendo un caos. En una fiesta de lanzamiento de un producto conoció a Elena, una mujer carismática de 32 años que trabajaba en marketing. La química entre ambos fue instantánea y comenzaron a verse con frecuencia. 3 meses después, en una cena romántica, Esteban sorprendió a todos, incluso a sí mismo, al pedirle matrimonio a Elena. Los preparativos para la boda fueron rápidos y en solo 2 meses organizaron una ceremonia lujosa. Sin embargo,
El matrimonio pronto comenzó a desmoronarse. Pequeñas diferencias se convirtieron en grandes desacuerdos y las tensiones crecieron. Esteban se sentía asfixiado y comenzaba a dudar de si había cometido otro error. Las discusiones se volvían cada vez más frecuentes y la distancia entre ambos aumentaba. Lo que había comenzado como una historia de segundas oportunidades, pronto se transformó en un doloroso recordatorio de las decisiones impulsivas que marcan el destino. Elena acusaba a Esteban de no poner suficiente esfuerzo en su matrimonio, mientras que él la criticaba por ser controladora e insatisfecha. La tensión en el hogar era evidente, incluso en los momentos de silencio, creando una atmósfera densa y opresiva. Familiares y amigos comenzaron a percibir que algo no iba bien, ya que, en las pocas ocasiones en que salían juntos, apenas se hablaban, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena, sintiéndose cada vez más alejada de Esteban, empezó a desconfiar. Revisaba su teléfono cuando tenía oportunidad y lo cuestionaba constantemente sobre sus actividades y con quién hablaba. Esa inseguridad solo avivaba más los conflictos. Esteban se sentía vigilado y, como consecuencia, se retraía aún más. Las noches se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Dormían de espaldas, con un espacio entre ellos que parecía un abismo insalvable. Las conversaciones eran escasas y tensas, siempre evitando temas profundos por temor a una nueva discusión. Después de un año de matrimonio, ambos reconocieron que habían cometido un error. El amor y la pasión que los habían llevado al altar se transformaron en resentimiento y desilusión. Eran dos personas viviendo vidas separadas bajo el mismo techo, unidas solo por un papel y promesas que ahora parecían vacías. Esteban comenzó a considerar seriamente el divorcio. Se sentía atrapado, reviviendo los miedos que lo habían llevado a huir en el pasado. Elena, por su parte, oscilaba entre la ira y la tristeza por el fracaso de su matrimonio. Ambos sabían que algo debía cambiar, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. El matrimonio que había comenzado con tanta esperanza se estaba desmoronando. Después de meses de peleas e infelicidad, Esteban finalmente decidió pedir el divorcio. Una mañana de domingo, mientras Elena dormía, se sentó en la mesa de la cocina y escribió una lista de razones por las que el matrimonio no funcionaba. Al terminar, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Cuando Elena despertó, él, con la voz temblorosa, le explicó que pensaba que lo mejor era separarse, aunque no fue una sorpresa total. Elena quedó devastada. Lloró, gritó y le rogó una última oportunidad, pero Esteban ya había tomado su decisión. En los días siguientes, la atmósfera en la casa se volvió aún más insoportable. Elena alternaba entre el enojo y la tristeza profunda. Esteban, aunque se sentía culpable, también experimentaba alivio. Comenzó a buscar un abogado para iniciar el proceso de divorcio y resolver todo lo más rápido y de manera amistosa posible. Programó una reunión con un abogado recomendado por un compañero de trabajo. Durante la consulta, el abogado le explicó el proceso, los documentos necesarios y los posibles escenarios. Esteban escuchaba con atención, convencido de que esta vez estaba enfrentando sus problemas de manera adecuada. Con los papeles del divorcio listos, Esteban acudió al tribunal para presentar la demanda. Mientras subía las escaleras del edificio, recordaba cómo su vida había cambiado en los últimos años. Al esperar en la fila para entregar los documentos, trataba de convencerse de que estaba tomando la decisión correcta. Finalmente, entregó los papeles a la funcionaria, quien los revisó rápidamente antes de informarle la fecha de la primera audiencia. Esteban asintió, recogió el comprobante y, al girarse para salir, ocurrió lo inesperado. Al levantar la vista, Esteban tropezó con alguien y, al disculparse, su corazón se detuvo. Frente a él estaba Andrea, vestida con toga de jueza, mirándolo con una expresión de sorpresa y reconocimiento. Ninguno habló por unos segundos, y el tiempo pareció detenerse mientras se observaban. Esteban intentó decir algo, pero no pudo emitir ningún sonido. Andrea fue la primera en recomponerse, saludándolo con un distante «Buenos días, señor», antes de pasar rápidamente a su lado. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol mientras desaparecía por el pasillo. Aturdido, Esteban salió del tribunal, su mente llena de confusión y emociones contradictorias. No podía creer la coincidencia. Andrea,
La mujer a la que había dejado en el altar años atrás, ahora era jueza en el tribunal donde él estaba iniciando su divorcio. En los días siguientes, no pudo dejar de pensar en ese encuentro y se preguntaba si Andrea estaría involucrada de alguna forma en su caso. La idea lo llenaba de ansiedad y aprensión. El día de la primera audiencia, Esteban estaba visiblemente nervioso. Ajustó su corbata varias veces antes de entrar en la sala del tribunal. Elena ya estaba allí, junto a su abogado, evitando mirarlo. El oficial anunció la entrada de la jueza, y Esteban sintió su corazón acelerarse. Para su sorpresa e incredulidad, era Andrea quien entraba en la sala, luciendo seria y profesional. Aunque dirigió la audiencia con calma e imparcialidad, Esteban apenas podía concentrarse. Sabía que las próximas semanas serían difíciles, no solo por el proceso de divorcio, sino también porque tendría que enfrentar su pasado personificado en Andrea. Andrea, por su parte, experimentó un torbellino de emociones al ver a Esteban en su sala. Aunque por fuera se mantenía profesional, por dentro recordaba aquel fatídico día en que fue abandonada. Durante los días posteriores, Andrea reflexionó si debía apartarse del caso, pero decidió seguir adelante, convencida de que podía mantener la imparcialidad. A medida que avanzaba el proceso, luchaba por no dejarse afectar por los recuerdos del pasado. Cada vez que veía a Esteban en la sala, sentía un nudo en el estómago, pero se mantuvo firme en su ética profesional. El proceso sería largo, y ambos sabían que no solo enfrentarían el fin de un matrimonio, sino también las heridas del pasado que aún no habían sanado completamente. Cada decisión que tomaba era meticulosamente reflexionada. Cada palabra que pronunciaba en sus intervenciones era seleccionada con cuidado. Andrea estaba decidida a llevar este caso con la misma excelencia que aplicaba a todos los demás. Para ella, este no era solo un divorcio más. Se trataba de una prueba de su fortaleza, su integridad y su capacidad para mantener separados lo personal y lo profesional. Estaba decidida a superar esa prueba, sin importar lo desafiante que resultara. A medida que las semanas transcurrían y el proceso de divorcio avanzaba, Esteban se vio atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. Ver a Andrea regularmente en el tribunal despertó recuerdos y sentimientos que creía haber enterrado hacía tiempo. Comenzó a darse cuenta de lo inmaduro y egoísta que había sido en el pasado, y un deseo intenso de corregir sus errores lo invadió. En un impulso, Esteban decidió enviarle flores a Andrea. Eligió un ramo discreto pero elegante, acompañado de una tarjeta con una simple disculpa por lo sucedido en el pasado. Sin embargo, cuando el mensajero regresó informando que las flores habían sido rechazadas, Esteban sintió un vacío en el pecho. Aún así, no desistió. Intentó concertar una reunión, dejando mensajes con la secretaria de Andrea, pero cada intento fue rechazado de manera cortés pero firme. Andrea mantuvo una distancia profesional intachable, tratando a Esteban como a cualquier otro caso en su tribunal. Desesperado por una oportunidad para explicarse, Esteban empezó a llegar temprano a las audiencias, esperando cruzarse con Andrea en los pasillos. Ensayaba mentalmente lo que le diría, cómo pediría perdón y explicaría que había cambiado. Sin embargo, Andrea parecía tener un sentido agudo para evitarlo, llegando siempre justo a tiempo o usando entradas alternativas. Un día, después de una audiencia especialmente tensa, Esteban reunió valor y la enfrentó directamente. «Andrea, por favor, ¿podemos hablar un momento?», preguntó con la voz algo temblorosa. Ella lo miró con una expresión impasible y respondió: «Señor Esteban, cualquier comunicación debe realizarse a través de su abogado. Que tenga un buen día». Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Esteban paralizado en el pasillo, sintiéndose derrotado. Las acciones de Esteban no pasaron desapercibidas para Elena y su abogado, quienes empezaron a cuestionar la imparcialidad de Andrea, insinuando que podría haber un conflicto de intereses. Esta situación solo complicó más las cosas, obligando a Andrea a mantener una distancia aún más formal en sus interacciones. Esteban se dio cuenta de que sus intentos de acercamiento no solo empeoraban su caso de divorcio, sino que también comprometían la posición profesional de Andrea. Una noche, solo en su apartamento temporal, Esteban finalmente comprendió que lo que realmente necesitaba no era el perdón de Andrea, sino perdonarse a sí mismo.
Comenzó a buscar un terapeuta, decidido a comprender sus patrones de comportamiento y a realizar cambios genuinos en su vida. Mientras el proceso de divorcio continuaba, Esteban dejó de intentar reconciliarse con Andrea y se enfocó en mejorar como persona. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y arduo, pero estaba decidido a recorrerlo, aunque eso implicara no volver a tener a Andrea en su vida. A medida que avanzaba el juicio, la sala de audiencias se transformó en un espacio lleno de tensión silenciosa. Andrea presidía cada sesión con una calma y profesionalismo que ocultaban perfectamente su tormento interno. Escuchaba con atención los argumentos de ambas partes, tomando notas detalladas y haciendo preguntas incisivas de vez en cuando. Esteban, sentado junto a su abogado, a menudo se sorprendía observando a Andrea, notando pequeños gestos como el leve fruncimiento de su ceño cuando se concentraba, o como sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa cuando estaba pensativa. Estos detalles familiares evocaban recuerdos del pasado, aumentando su sentimiento de remordimiento. Por su parte, Elena se volvía más combativa a medida que el proceso avanzaba. Presentó pruebas minuciosas de la negligencia de Esteban durante el matrimonio, facturas sin pagar, compromisos incumplidos y promesas rotas. Su abogado pintaba a Esteban como un hombre inmaduro e irresponsable, incapaz de mantener un compromiso serio. Andrea escuchaba todo con una expresión neutral, aunque en su interior no podía dejar de notar las similitudes con su propia experiencia. Las palabras de Elena parecían confirmar las sospechas que Andrea siempre había tenido sobre el carácter de Esteban, pero se esforzaba por no permitir que esas percepciones personales influyeran en sus decisiones legales. Las audiencias se prolongaron durante semanas, discutiendo temas como la división de bienes, la pensión e incluso la custodia del perro de la pareja. Andrea navegaba por estas turbulencias con destreza, manteniéndose enfocada en los hechos y la ley, resistiendo la tentación de permitir que sus emociones personales interfirieran. El abogado de Esteban presentó pruebas de que Elena había sido irresponsable con las finanzas, haciendo grandes compras sin consultarlo. Andrea se dio cuenta de que tendría que equilibrar cuidadosamente las fallas de ambas partes al tomar su decisión final. Conforme el proceso se acercaba a su fin, Andrea pasaba largas noches revisando cada detalle del caso, decidida a llegar a un fallo que fuera no solo legalmente correcto, sino también genuinamente justo. En una de las últimas audiencias, sorprendió a todos con una serie de preguntas directas tanto para Esteban como para Elena. Sus preguntas eran perspicaces y reveladoras, explorando las motivaciones detrás de las acciones de cada uno. Esteban, sorprendido, terminó admitiendo sus fallos de una manera que nunca había hecho antes. Mientras Andrea se preparaba para dar su veredicto final, reflexionaba sobre cómo este caso había trascendido ser solo otro divorcio en su carrera. Para ella, representaba una prueba de su integridad profesional, su capacidad para mantener lo personal separado de lo profesional y, en cierta medida, una oportunidad para cerrar un capítulo no resuelto de su vida con Esteban. Sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima, aunque era consciente de que el camino que tenía por delante sería largo y complicado. Por fin estaba enfrentando sus miedos. Durante las noches, Esteban miraba por la ventana de su apartamento, reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba determinado a usar esas lecciones para construir un futuro mejor. Por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza, no por algo o alguien externo, sino por el cambio que estaba ocurriendo en su interior. Después de semanas de tensas audiencias y revelaciones emocionales, el proceso de divorcio entre Esteban y Elena llegó a su conclusión. La sala del tribunal estaba en silencio, cargada de anticipación, cuando la jueza Andrea entró para dictar su fallo final. Andrea se sentó, organizó sus papeles y observó la sala. Su expresión no mostraba ninguna emoción. Cuando empezó a hablar, su voz era clara y segura. Después de una cuidadosa revisión de todas las pruebas presentadas y los testimonios escuchados, este tribunal ha llegado a una decisión sobre el caso de divorcio entre Esteban Guzmán y Elena Ramírez. Comenzó. Luego procedió a detallar los términos del divorcio. La división de bienes fue justa, considerando las aportaciones de ambas partes. Elena obtuvo la casa, mientras que Esteban conservó las inversiones conjuntas.
En cuanto a la manutención, Andrea decidió que Esteban debía proporcionar una pensión temporal por 2 años para apoyar a Elena en su reintegración profesional. Este tribunal reconoce que la señora Ramírez hizo sacrificios en su carrera durante el matrimonio, y esta compensación busca facilitar una transición justa, explicó Andrea. El tema de la custodia del perro, que se había convertido en un punto de fricción, se resolvió con un acuerdo de custodia compartida, con un calendario específico de visitas. Durante todo el proceso, Andrea mantuvo un tono neutral y profesional. Sin embargo, cuando llegó al final de su sentencia, su voz se tornó más firme. Este tribunal ha observado fallos en ambas partes durante el matrimonio. El señor Guzmán mostró una tendencia a eludir responsabilidades, mientras que la señora Ramírez, en ocasiones, fue imprudente con las finanzas de la pareja, señaló. Estas consideraciones influyeron en el veredicto final. Sentado en su silla, Esteban sintió el peso de las palabras de Andrea. Sabía que las condiciones no le favorecían completamente, pero aceptaba que la decisión había sido justa. Elena, por su parte, mostraba una mezcla de alivio y frustración. Al finalizar, Andrea miró a ambas partes y concluyó: este tribunal espera que ambas partes puedan aprender de esta experiencia y avanzar de manera positiva. El divorcio está concedido. Con un golpe de mazo, el matrimonio entre Esteban y Elena terminó oficialmente. Tras la audiencia, Esteban se quedó sentado por un momento, asimilando todo lo que había sucedido. Miró a Andrea, quien organizaba sus documentos, y sintió una mezcla de gratitud y remordimiento. Aunque los términos no le beneficiaban por completo, reconocía la equidad con la que Andrea había manejado el caso. Andrea, por su parte, sintió una liberación. Había navegado por este complejo caso manteniendo su integridad intacta. Al salir de la sala, sintió que cerraba un capítulo no solo en el tribunal, sino también en su vida personal con Esteban. Semanas después de que se concluyera el divorcio, Esteban se encontró frente al tribunal, reuniendo valor. Había solicitado una última conversación con Andrea, no como jueza, sino como la persona a la que había lastimado años atrás. Sorprendentemente, después de varios intentos educados y persistentes, Andrea aceptó encontrarse con él en un café cercano. Cuando Esteban entró al café, la vio sentada en una mesa en la esquina. Fuera de su toga judicial, parecía más relajada, pero aún mantenía una postura reservada. Esteban se acercó con el corazón acelerado. «Gracias por aceptar verme», dijo Esteban mientras se sentaba. Andrea lo observaba en silencio, sus ojos fijos en él. Respirando hondo, Esteban comenzó: «Andrea, sé que nada de lo que diga puede cambiar lo que pasó, pero necesito que sepas cuánto lo lamento. Abandonarte aquel día fue lo más cobarde y egoísta que he hecho en mi vida». Su voz temblaba ligeramente mientras continuaba: «He pasado años huyendo de mis miedos y responsabilidades, pero este proceso de divorcio y verte de nuevo me ha obligado a enfrentar quién soy y quién quiero ser». Andrea lo escuchaba con calma. Cuando Esteban hizo una pausa, ella finalmente habló. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó. «Porque finalmente entendí el daño que causé», respondió él. «No estoy aquí buscando una segunda oportunidad, ni esperando que seamos amigos. Solo quiero que sepas que reconozco mis errores y que estoy sinceramente arrepentido». Hubo un silencio entre ambos. Andrea desvió la mirada hacia la ventana del café, como si organizara sus pensamientos. Cuando se volvió hacia Esteban, había una suavidad en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. «Esteban», comenzó ella, «lo que hiciste me hirió profundamente. Me tomó mucho tiempo superarlo y reconstruir mi vida. Pero escuchar tu sinceridad ahora significa algo para mí». Hizo una pausa, escogiendo con cuidado sus palabras. «Te perdono, no por tu bien, sino por el mío. Cargar con este resentimiento ya no me sirve». Esteban sintió un nudo en la garganta. Una mezcla de alivio y gratitud lo invadió. «Gracias», murmuró. Andrea se levantó, lista para irse. «Espero que uses esta experiencia para ser una mejor persona», le dijo. Mientras salía del café, Esteban permaneció sentado, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero por primera vez en años, se sentía en paz. En los meses siguientes, Esteban se dedicó a su automejora. Continuó con la terapia,
Comenzó a hacer trabajo voluntario y se esforzó por estar más presente en la vida de sus amigos y familiares. Andrea, por su parte, también sintió una liberación después de esa última conversación. Continuó su carrera judicial con renovado ímpetu, sabiendo que había superado uno de los mayores desafíos de su vida personal y profesional. Ambos siguieron caminos separados, pero transformados por la experiencia. Esteban aprendió el valor de la honestidad y el compromiso, mientras que Andrea reafirmó su fortaleza e integridad. Aunque sus vidas nunca se cruzaran de nuevo, ambos llevaban consigo las lecciones aprendidas, moldeando un futuro más auténtico. Y entonces, amigos, ¿qué les pareció la historia? ¿Qué piensan de la decisión de Andrea de juzgar el caso a pesar de conocer a Esteban? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse al canal, dar un me gusta y activar la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. El siguiente vídeo en pantalla seguro también les emocionará. Hasta la próxima historia.